Buenos días con todos, mi nombre es Priscila Mesa, soy residente del Hospital 2 de Mayo, de segundo año del área de cirugía general. Y el día de hoy les voy a hablar acerca de lo que es la apendicitis aguda. Como parte de la introducción, la apendicitis aguda es una inflamación del apéndice vermiforme, la cual es una causa común, una de las causas más comunes de abdomen agudo y una de las indicaciones más frecuentes por la que un paciente tiene que ser llevado a una sala de operaciones. Y esto se ha demostrado que es a nivel mundial. Vamos a leer un poco de la anatomía de lo que es el apéndice para nosotros poder ubicarnos y de esta forma poder hacer un buen diagnóstico mediante un correcto examen físico. Entonces, tenemos aquí a nivel de la fosa ilíaca derecha, ¿no? Que es una zona del abdomen, que es la localización más frecuente del apéndice. Este apéndice vermiforme está ubicado en la base del ciego, que viene a ser este órgano que vemos acá, que está muy cerca de lo que es la válvula ileocecal y también está a nivel de la convergencia de las tenias del colon. Por lo general, la localización de la punta del apéndice puede tomar distintas variantes anatómicas. Por ejemplo, puede localizarse debajo del ciego, sería una posición subcecal. Puede ir detrás del ciego, sería una posición retrocecal. Una posición por delante del ilion, una localización preideal. Y esto porque es importante, puesto que cada, cada paciente demuestra la sintomatología según la localización del apéndice vermiforme. Por ejemplo, hay pacientes que en la mayoría refieren el dolor en fosa ilíaca derecha. Sin embargo, como hemos mencionado, hay apéndices que pueden estar en una localización posterior, o sea, retrocecal, encima ascendente, las cuales pueden presentar el dolor un tanto en hipocondrio derecho, simulando inclusive un cuadro de una colecistitis aguda, o en su defecto apéndices que están en una localización baja a nivel pélvico, produciendo molestias urinarias o deposiciones líquidas, las cuales no quiere decir que no sea un cuadro de apendicitis, sino que probablemente el apéndice tenga una posición pélvica. Como parte de la epidemiología de lo que es la apendicitis aguda, tiene una incidencia bastante alta, ¿no? Tenemos que de cada 100.000 habitantes, 100 van a presentar un cuadro de apendicitis aguda. Es una patología frecuente en jóvenes varones, eh, que los rangos de edad varían de 10 a 19 años. Asimismo, la tasa de mortalidad va a depender de las fases del apéndice, puesto que el apéndice en las primeras fases es un apéndice no complicado, no gangrenado o no necrosado. Esta tasa de mortalidad es de menos de 0,1%, mientras que si tenemos un apéndice gangrenado o ya necrosado, una mortalidad tenemos ya que va a un 0,6%. Y si este apéndice está perforado, o sea, ya se ha reventado o roto, por así decirlo, la mortalidad puede llegar hasta un 5%. Como parte de la fisiopatología de la apendicitis aguda, voy a comentarles porque es muy importante tener en cuenta esto, ya que según el tiempo que nos refiere el paciente, nosotros vamos a estar ya ubicándonos y sabiendo frente a qué tipo de cuadro apendicular nos estamos encontrando, porque puede ser unas fases tempranas o unas fases tardías en las cuales nosotros como personal de salud y al derivar a nuestro paciente, ya el cirujano va a valorar el tipo de tratamiento y cirugía que vamos a efectuar. Entonces, como parte de la fisiopatología, primero el apéndice, la apendicitis se produce porque hay un cuadro que produce una obstrucción de la base del apéndice. Por lo tanto, esta obstrucción puede ser causada por diferentes causas. La causa más frecuente es una masa fecal dura, o más conocida como un fecalito, pero también puede ser producido por cálculos, puede ser producido por una hiperplasia de los folículos linfoides, porque el apéndice tiene una función inmunológica. Puede ser causado por procesos infecciosos, ya se ha visto ascaris produciendo apéndice aguda, e inclusive también hay tumores benignos o malignos ubicados en el apéndice que también puede producir este cuadro. Entonces se produce la obstrucción por cualquiera de las causas que ya hemos mencionado y se produce una disminución del flujo linfático. Posteriormente, esto lleva también a una disminución del flujo venoso, por lo que el apéndice se distiende, aumenta su volumen y se congestiona.
Esto produce un estiramiento y estimulación de la serosa del peritoneo visceral, el cual, por el tipo de inervación, va a producir un dolor sordo mal localizado que puede estar acompañado de náuseas y vómitos. A esta fase se le conoce como la fase congestivo-catarral, que va de 4 a 6 horas. El paciente puede referirnos un dolor no localizado, un dolor sordo en epigastrio, periumbilical. Sin embargo, con el pasar de las horas se produce una proliferación de las bacterias que tenemos nosotros a nivel del colon, así como también de la llegada de las células inflamatorias para poder tratar de contener la infección y la inflamación. Y esto hace que el dolor se localice a nivel de la fosa ilíaca derecha. Este dolor es de tipo ya parietal, es un dolor localizado y esta fase se conoce como una supurada o flemonosa. Posteriormente, cuando ya pasan las 6 horas, ya estamos dentro de las 12 horas del tiempo de enfermedad, entonces ya no solamente hay una disminución del flujo linfático venoso, sino también se agrega la disminución de lo que es la irrigación arterial. Por lo tanto, esto equivale a que el apéndice se isquemiza y se produce la necrosis del tejido. Acá puede ya pasar que hay un incremento de lo que son las bacterias anaerobias, que son parte también de nuestra flora, pero incrementan en número. Entonces, el paciente puede presentar fiebre. En este caso, la fase en la que ya nos encontramos es una fase gangrenada o necrótica, la cual ya es una fase complicada. Posteriormente, con el paso de las horas, ya estamos con un paciente que tiene más de 24 horas de un tiempo de enfermedad, probablemente nos enfrentemos a un apéndice que ya está perforado porque ya se ha regado el contenido de la cavidad, de lo que contenía el apéndice, se ha regado a la cavidad peritoneal. Entonces, en esta fase ya podemos inclusive tener un paciente con un cuadro de peritonitis, sea localizada o generalizada. Con respecto a lo que es el cuadro clínico, el paciente por lo general va a referir un dolor abdominal a predominio de cuadrante inferior derecho o fosa ilíaca derecha, que es la localización habitual del apéndice. Asimismo, puede tener anorexia, hiporexia, el paciente no desea comer y puede asociarse también náuseas y vómitos frecuentes. Hay síntomas atípicos que hay que tenerlos en cuenta, como por ejemplo indigestión, deposiciones líquidas, malestar general, que pueden referir nuestro paciente. Es típico en algunos casos, por no decir en la mayoría de los casos, sin embargo, tampoco es una regla que sea la presentación tal cual, es que el paciente va a referir el inicio del dolor en epigastrio o periumbilical que posteriormente con el paso de las horas se localiza a nivel de fosa ilíaca derecha. Es importante obtener este dato. Preguntarlo también, ¿no? Entonces, el diagnóstico de la apendicitis aguda se basa en el examen físico y en la anamnesis que realiza el personal de salud para tener, pues, un diagnóstico claro. A veces podemos tener dudas, más adelante hablaremos de los diagnósticos diferenciales. Sin embargo, si hacemos una buena historia clínica y un examen físico, ya podemos tener un diagnóstico bastante certero. En este caso, como parte del examen físico, tenemos que aprender a localizar el apéndice. El apéndice se encuentra trazando una línea imaginaria de la espina ilíaca antero superior hasta el ombligo. Los 2 tercios internos con el tercio externo en este nivel es que encontramos el famoso punto de McBurney. Como parte del examen físico podemos encontrar que el paciente viene con un cuadro de fiebre, lo podemos encontrar con más de 38 de temperatura, el paciente puede presentar taquicardia y también puede presentar dolor a nosotros comprimir lo que es el punto de McBurney. Hacemos una compresión en el punto de McBurney y el paciente refiere dolor. Si nosotros hacemos una compresión de lo que es la fosa ilíaca izquierda y el paciente refiere dolor en la fosa ilíaca derecha, esto es más conocido como el signo de Robson. Asimismo, también tenemos lo que es el signo de Bloomberg. El signo de Bloomberg nos habla de que nosotros hacemos presionamos la fosa ilíaca derecha y hacemos una descompresión del mismo y el paciente refiere dolor. Esto se llama lo que es rebote o signo de Bloomberg. Asimismo, también, como hemos mencionado, el apéndice puede tener distintas localizaciones, como por ejemplo un apéndice retrocecal, en el cual aquí nos podemos valer de lo que es el signo del obturador, perdón, el signo del psoas, el cual al nosotros solicitar al paciente que hiperextienda la cadera hacia la parte posterior, entonces el paciente va a referir dolor en el cuadrante inferior derecho.
Por otra parte, si queremos hacer un diagnóstico de una apendicitis de localización pélvica, entonces podemos usar lo que es el signo del psoas, que es pedir al paciente con la rodilla doblada que haga una rotación interna de la cadera y este va a referir también dolor en la fosa ilíaca derecha. Como parte de los exámenes de laboratorio, tenemos pues que nos podemos valer de un hemograma en el cual va a haber presencia de leucocitosis con desviación izquierda, PCR elevado. Asimismo, como parte de nuestros diagnósticos diferenciales, tenemos que tener especialmente en pacientes mujeres un examen de orina y una beta-HCG. En algunos establecimientos podemos contar con la ayuda de estudios de imágenes como ecografía y como tomografía. Por ejemplo, en la tomografía, como vemos esta imagen, podemos ver un apéndice incrementado de tamaño. Esto es una tomografía de abdomen, un corte axial, en el cual vemos un apéndice incrementado de tamaño y podemos observar una imagen hiperdensa dentro, que es la causa de la obstrucción. Este sería el famoso fecalito libre. Con respecto a lo que es la ecografía abdominal, aquí nos podemos valer que algunos establecimientos lo cuentan con este tipo de ecografía. Entonces nosotros podemos hacer la ecografía o en su defecto derivar al paciente a que se haga pues una ecografía, ¿no? En este caso vamos a encontrar una imagen tubular, la famosa imagen indiana del signo de la dona, la cual vamos a encontrar un apéndice pues con engrosado, ¿no? De paredes engrosadas. Es una imagen tubular, la cual no tiene peristaltismo y a la compresión no presenta depresión, o sea, es rígida. Con respecto a los diagnósticos diferenciales del cuadro de apendicitis aguda son múltiples. Sin embargo, tenemos que tener mayor énfasis en pacientes mujeres, puesto que hay muchas patologías de origen ginecológico que pueden simular un cuadro de apendicitis aguda. Como por ejemplo una enfermedad pélvica inflamatoria, un quiste de ovario roto, un embarazo ectópico. Es por esto que se recomienda que toda paciente mujer pase una evaluación por ginecología para también ser parte de un descarte de una patología en Excel, si es que presentar algunos síntomas de los cuales nosotros estamos un poco en duda de que no sea un cuadro de apendicitis típico, ¿no? Otros diagnósticos diferenciales tenemos también lo que es la ileitis, tenemos el cólico renal o la torsión testicular. Bueno, el tratamiento del apéndice por lo general es un tratamiento quirúrgico que puede derivarse en dos partes. Puede ser un tratamiento tanto una cirugía laparoscópica, más conocida como una apendicectomía laparoscópica, o una apendicectomía abierta. Sin embargo, hay cuadros especiales en los cuales nosotros optamos por dar manejo médico y esto va a depender de la evaluación dada del paciente por un especialista, en este caso el cirujano. ¿No? Esto va a depender de frente a qué tipo de apendicitis aguda estamos, cuánto tiempo de enfermedad y si si el paciente presenta o no síntomas o signos asociados. Como por ejemplo, ¿qué tipo de apendicitis va acá? Bueno, la complicación más frecuente que va a manejo médico es el plastrón apendicular. Entonces, nosotros como personal de salud, ¿qué medidas podemos tomar frente a un paciente con una sospecha de apendicitis? Si estamos en un establecimiento de salud nivel 1, nivel 1-2, 1-3, en el cual no contamos con un cirujano, lo que debemos hacer es derivar a nuestro paciente hacia un establecimiento en el cual cuente con este personal para que pueda hacer una correcta evaluación y probablemente operar al paciente, porque es el tratamiento más importante que tenemos que realizar. En el caso de gestantes, las cuales hemos mencionado, que también es importante valorar que ellas también pueden presentar cuadros de apendicitis aguda. Y en este caso el cuadro no va a ser muy florido como el cuadro típico de un paciente que refiere migración del dolor, dolor en fosa ilíaca derecha, no. La gestante, al haber un crecimiento del útero, el mismo apéndice va a tomar otra posición, puede ser mucho más superior. Entonces también es importante que pacientes que vengan con un cuadro sí que simule un apéndice con dolor, no necesariamente en fosa ilíaca derecha, tiene que ser evaluado también por un cirujano para descartar este diagnóstico. Entonces, se ha verificado, se ha visto que el paciente se beneficia tanto socialmente como económicamente y también físicamente de una cirugía temprana. Es por esto que nosotros tenemos que saber los síntomas, tenemos que saber evaluar al paciente y con esto saber dar el tratamiento oportuno para que éste tenga una recuperación postoperatoria temprana, se pueda reinsertar en la sociedad y pueda hacer sus actividades sociales como los viene haciendo o los venía haciendo habitualmente. Agradezco de antemano su atención. Eso sería todo. Espero les haya servido. Gracias.